Bueno, como pueden ver, está atardeciendo, me acabo de bañar y posiblemente en este canal se van a tener que acostumbrar a verme la cara lavada con más regularidad. Nada más me puse mis cremas y un poquito de lipstick para no asustarlos con mi palidez. Y pues mi cabello está recién lavadito. Bueno, lo que yo les quería platicar, les voy a empezar a contar. Hace muchos años, cuando yo estaba muy jovencita, tenía 16, 15, 16 por aquella etapa. Pues en algún video que yo les hice de Draw My Life, ahí pues les platiqué que yo quedé huérfana, ¿verdad? Muy chica. Yo quedé huérfana muy chiquilla. Y pues desde que yo quedé huérfana en adelante y por mucho tiempo, no la pasé muy bien, pasaron muchas cosas difíciles en mi vida, ¿no? Además de la pérdida de mi mamá y de mi papá, pues cuando uno está muy jovencito a uno le afecta más. La orfandad es muy dura en los niños pequeños, en los adolescentes, en la gente muy joven. Y ya cuando pasa la gente de los 20 no es lo mismo que antes de los 20, no es lo mismo cuando tienes esa pérdida tan grande o cuando eres niño. Para mí fue muy difícil y en aquella época no había quien me ayudara a superar de alguna manera ese dolor tan grande, ¿no? Esa pérdida tan grande. Y todo esto que yo les voy a platicar, muchas cosas de mis vivencias y de mis testimonios que yo les voy a platicar, yo no conocía a Dios como lo conozco ahora. Yo no conocía a Dios como mi Padre, no conocía a Dios como mi Salvador, yo no conocía a Dios como Todopoderoso. Simplemente yo no sabía nada de eso. Nadie me había explicado. Allá en México en aquella época todo era pues muy primitivo, si se puede decir de alguna manera, ¿no? No se usaban los tanatólogos, yo nunca había escuchado esa palabra, ya la vine a escuchar cuando ya estaba yo muy grande, ¿no? Los psicólogos y los psiquiatras, eso era así como en aquel tiempo para la gente enferma, para la gente loca, para la gente que realmente los necesitaba, pero no se oía hablar de terapias de pérdida. O sea, yo no tuve ayuda con la pérdida de mi mamá y de mi papá, yo no tuve ninguna ayuda. Por el contrario, dicen que cuando pasan cosas feas, horribles, como que empiezan a pasar cada vez más y más cosas feas, ¿no? Pero el tema de hoy, después de este preámbulo, es que yo estaba tan deprimida, yo no tampoco conocía la palabra deprimido, ¿verdad? Y ni mis maestros, ni mis abuelos, ni mis hermanos se daban cuenta de eso, porque ellos mismos, mis hermanos y mis abuelos, traían el mismo dolor, ¿no? El mismo dolor que yo traía, pero claro, mis hermanos grandes ya eran adultos, ya estaban hechos y derechos. Y quedaba un hermanito, un año más chico que yo, que también por allí hay unas anécdotas y relatos que yo les platiqué de nuestra casa paranormal cuando nos quedamos solitos. En aquel tiempo, les digo, yo no conocía de Dios así como lo conozco ahora, como a un Dios vivo. En aquel tiempo, pues, lo único que existía era la iglesia tradicional y aprenderse de memoria rezos y repetirlos como perico sin saber lo que uno estaba diciendo. Yo no tenía ninguna información y curiosamente nadie se me acercó en aquel tiempo a decirme nada. Pero ahora yo les voy a ir platicando poco a poco para que ustedes, pues a lo mejor por medio de mis testimonios y de mis vivencias, puedan superar alguna tragedia, algún problema sin tanta pena como yo pasé. Les decía, yo estaba de 16 años y muy deprimida.
y yo tenía ganas de morirme, yo me quería morir. Y pues yo empecé a pensar en el suicidio como una alternativa, pero yo no le decía a nadie, yo no le platicaba a nadie que yo me quería morir, que yo me quería suicidar. Y entonces empecé a planear cómo lo iba a hacer, cómo lo iba a hacer. Y decidí que lo iba a hacer lejos de mi casa. Yo no quería que me encontraran mis hermanos ahí en la casa, ¿no? No quería que se impresionaran viéndome allí. Además, en la casa como que no había una forma de cómo suicidarme. La pistola que había en la casa ya nos la había recogido mi abuelita, o sea que ya ni siquiera teníamos una pistola. Y en aquella época yo conocí a una familia que uno de los miembros de esa familia se suicidó, y se suicidó adentro de su casa. Y pues llegaron los demás familiares y lo encontraron allí a esta persona muerta, y pues llegaron la prensa, las autoridades, y como que yo decía, ay, qué feo, ¿no? ¿Por qué no se fue a suicidar por allá lejos? ¿Por qué allí en la casa de su familia, donde lo van a encontrar sus seres queridos? No, yo no quiero hacer eso, ¿no? Yo lo quiero hacer lejos de mi casa. Lo primero que se me ocurrió a mí fue aventarme al metro. Yo soy oriunda de la Ciudad de México, el Distrito Federal, y allí hay un metro muy grande, que ahora ya tiene muchísimas terminales. En aquel tiempo nada más creo que tenía 3 terminales. Una de color azul, otra rosa y otra verde. Creo que era lo único que había en aquel tiempo. Pero existía el metro ya que iba por abajo. Y en esa ocasión yo decidí que me iba a aventar al metro, y yo iba pero con toda la intención, porque escribí en un papel mi nombre, el teléfono de la casa, de mis hermanos y todo, y me lo metí en la bolsita de aquí de mi blusita. Y no me llevé nada, pertenencias, nada más la nota y creo que mi credencial de la escuela. Solamente hacía eso porque yo pensaba, bueno, voy a estar desaparecida y mis hermanos y mis abuelos se van a volver locos buscándome. Así que mejor cuando recuperen mi cuerpo los manden a llamar y me encuentren fácil. O sea, yo no quería tampoco a ellos darles gran problema, según yo, ¿verdad? Y bueno, me arreglé, me acuerdo que me puse unos jeans, unas botas, y me fui al metro. Tomé el metro así sin rumbo, hasta que llegué a uno, que vi que estaba medio solito, que no había mucha gente. Esa ciudad es súper poblada, y hay, en aquella época, ¿verdad? Le estoy hablando de hace muchísimos años, muchísimo, más de 30 años. Y yo veía allí que había metros que a la hora pico se llenaban mucho de gente. No como ahora, me imagino que habrá de ser tremendo, ¿verdad? Y yo me fui a un metro que estuviera solitario, que no hubiera tanta gente, en donde yo pudiera hacer lo que iba a hacer fácilmente. Y pues en mi mente era que yo tenía que morir en el impacto, ¿no? Y yo pensaba, me imaginaba que el metro iba a venir así bien rápido, así grandote como es cuadrado así de enfrente, y que yo iba a correr, a echar una carrera desde el andén, y que cuando yo estuviera así flotando en el aire así con el brinco, el metro iba a venir y ¡pum! Me iba a pegar, y que con el trancazo me iba a matar, y ya cuando yo cayera a la vía, a las ruedas, ya ni iba a sentir que me destazara o que me siguiera pegando, ¿no? Yo lo tenía fríamente calculado. Y pues ahí tienen, que llego ahí al lugar y empecé a ver desde dónde me iba yo a aventar. Conté los pasos y pues vino el primer tren, el primer metro, y yo vi más o menos a qué altura de la vía tenía yo que pararme para yo darle tiempo al metro a pasar con rapidez en lo que yo me aventaba. Entonces, para hacer mis cálculos, dejé pasar el primer metro. Y ya saben que cuando pasa el metro, se baja la gente y se sube gente.
y yo me seguía quedando allí porque el siguiente metro que iba a pasar era para ver si yo había calculado bien. Entonces ya me paré muy cerquita del segundo metro y me asomé y todo y calculé la velocidad y todo. Y yo dije, sí, aquí estoy perfecta para aventarme al metro. Entonces me empecé a hacer para atrás para cuando viniera el otro metro. Y yo dije, el que viene es mi metro, el que viene es el metro en donde me voy a aventar. Estaba yo decidida, pero al mismo tiempo la adrenalina me empezó a subir, el corazón se me empezó a agitar, empecé a tomar bocanadas de aire, porque pues tenía yo que correr en ese espacio lo que más pudiera para aventarme, ¿verdad? Entonces, que veo que ahí viene mi metro y que hago la posición como de tomar vuelo, y en ese momento, ¿qué creen? Así, en mi hombro llega y me agarra así del hombro un vigilante de policía. Y no era un hombre viejo, tampoco era un hombre muy alto, era un señor morenito, un hombre joven morenito. Y me agarra así cuando yo ya me voy a aventar al metro y me saca de mi concentración, y volteo a verlo y me dice, ¿está bien, señorita? ¿Está todo bien, señorita? ¿La puedo ayudar en algo? Fíjense, el policía se dio cuenta. ¿Desde cuándo me estaría observando? Que se dio cuenta que lo que yo estaba pensando, lo que yo estaba planeando. Yo no sé de dónde salió él, porque yo nunca lo vi. A lo mejor estaba yo tan concentrada en aventarme que no me fijé que ahí había un policía uniformado, con su gorro y todo con su uniforme. Y volteo y le digo, no pasa nada. Y me echo a correr para la calle. Me salí corriendo así bien espantada, así porque el policía me detuvo. Me espanté, no sé por qué, estaba yo chica. Y pues ya no me resultó en el metro. Pues pasaban los días y yo seguía pensando, ¿cómo le voy a hacer? Tiene que ser entonces en el metro, no, porque allí me van a detener. Tiene que ser certero, tiene que ser preciso, nadie se tiene que dar cuenta. Entonces empecé a pensar en el tren. En la colonia donde yo vivía, como a 1 kilómetro pasaba un tren. Pasaba un tren todavía por la calle. Y cuando pasaba ese tren, pues se detenía el tráfico de los carros, ¿verdad? Se detenía. La verdad es que no recuerdo si había semáforos, no me acuerdo de eso, pero yo dije, me voy a ir a ese tren. Y durante 2 tardes, a eso de las 7 de la noche, cuando ya estaba oscurito, yo estaba allí, en un parquecito que habían hecho donde hay unos columpios, una resbaladilla, y allí pasaba el tren. Entonces en una de las bancas del parquecito yo me sentaba con mi reloj a ver a qué hora pasaba, si el tren era puntual, si no era puntual, qué velocidad traía. La primera vez que fui, pues apunté todo o lo memoricé, no, la verdad no recuerdo. Al otro día volví a ir. Entonces ya vi que sí, que el metro que el tren pasaba muy rápido, que era un tren muy grande, y que me daba tiempo de correr desde muy lejos, o por lo menos desde media cuadra, de correr para aventarme a la vía. Y yo dije, eso es lo que voy a hacer. Mañana lo voy a hacer. Entonces al otro día me volví a meter mi información así en mi bolsita. Y llegué yo con unos tenis para que fuera bien rápido correr, y una ropa deportiva muy cómoda para que fuera muy rápido correr y aventarme, ¿no? Que nada me lo impidiera. Y yo salía de mi casa y dejaba todo muy ordenada, mi recámara, mis cosas y todo. Pero no hacía, fíjense, yo no hacía carta de despedida como dicen que hacen los suicidas. Yo no hacía carta de despedida, simplemente lo iba a hacer y ya. Y llegó ese día, y ahí venía mi tren, y era oscuro, pero
era transitada, realmente era una calle transitada porque era como una cruz. Venían carros de aquí en dos sentidos, carros de acá en dos sentidos y también carros de acá, y en medio el tren era un crucero. Y pues había gente que se bajaba de los camiones, gente que andaba todavía, ¿verdad? A eso de las 7 de la noche, pues no era tan tarde, pero era a la hora en que yo me di cuenta que el tren pasaba. Pues ahí venía el tren, ya era la hora. Y ahí venía, entonces empezó a hacerle pu, pu, el sonido del tren. Y yo ya sabía. Y pues ya estaba yo en sus marcas listos fuera como a media cuadra. Y que ahí me tienen como la mujer biónica, ¿no? Como la mujer maravilla. Me eché la carrera más fuerte de mi vida. Corrí para para aventarme al tren. Corrí. Y ya cuando estaba a punto de llegar, que me jalan otra vez por atrás, por el suéter, así yo sentía el jalón. Y mi corazón así, que se me salía porque yo estaba corriendo muy fuerte. Y la sorpresa de que alguien me detenía, de que alguien me jaló, y volteo, y era una señora. Claro, yo tenía 16 años, una señora de 40 años para mí era así como ya una persona mayor, ¿verdad? De respeto. Entonces les digo, me agarró del suéter o de la chamarra que traía yo de sudadera, me agarró y me dice, ¿te asaltaron? ¿Te asaltaron? O sea, la señora pensó que que me habían asaltado y que yo estaba correteando al ratero. Eso fue lo que la señora se imaginó. Entonces me detuvo y me dijo, no, güerita, porque allá en México me decían así la gente que no me conocía. No, güerita, no te arriesgues. ¿Cuánto te robó el tipo? ¿Cuánto te robó? Y yo, pues ya no le dije, ni modo, no le dije, no me robó nadie, me iba a suicidar, me iba a aventar a las vías del tren. No le dije a la señora nada. Entonces vi cómo se pasaba mi tren, se fue, y la señora, no te arriesgues, güerita, ¿cuánto te robó? Yo te puedo ayudar. Y me dice, no, yo no te voy a dejar solita, yo te voy a acompañar a tu casa, donde vives. Bueno, la señora insistió tanto y yo no hablaba. Y la dejé que me agarrara, que me abrazara, y me iba diciendo la señora, no te preocupes, mira que hay muchos rateros, ya no salgas de noche, no andes solita, que es muy peligroso. Y me llevó hasta la puerta de mi casa. Yo le dije, aquí vivo. No, se esperó hasta que yo entré con la llave y cerré. ¿Ustedes creen? Allí había ya dos suicidios frustrados. Y bueno, pasó el tiempo, eran más o menos las mismas épocas. Yo estaba muy triste porque estaba acomplejada, porque me sentía fea, estaba acomplejada porque tenía una enfermedad que me causó una deformidad en mi cuerpo, y pues yo pensé, nunca voy a ser bonita, soy una persona deforme. Estaba deprimida porque había gente que me hacía bullying por mi enfermedad, porque era dolorosa. Estaba triste, estaba deprimida porque las maestras, tenía yo varias maestras en la escuela, en la secundaria, que eran muy malas, que tenían muy mal corazón, y que a pesar de mi pena tan grande me maltrataban. Las maestras no me comprendían. Gente muy mala había en mi alrededor. Y sí, tenía maestras que se tocaban el corazón por mí, pero tampoco hacían nada, ¿no? Tampoco me ayudaban, tampoco platicaban conmigo, nada más me tenían lástima. Estaba triste y deprimida porque yo me daba cuenta que la escuela me costaba mucho trabajo y que yo no estaba aprendiendo como aprendían las demás muchachas, y que yo no tenía ganas de estudiar, menos, si de por sí la escuela me costaba trabajo. Con este problema de la depresión y de la pérdida, pues la escuela no me interesaba, yo ya no quería estudiar. Y lo único que me daba ilusión, lo único que yo quería aprender, y las cosas que a mí me llamaban la atención y las que sí quería estudiar, nadie de mi familia me creía que eso era en serio, me lo tomaban
como una tontería, como que las cosas que para mí eran interesantes, que me hubieran servido de terapia para salir adelante, para ellos eso no, eso era una tontería de chamaca tonta y a eso no me iban a ayudar. Ni siquiera se los podía pedir, yo quiero hacer esto, quiero aprender lo otro, quiero estudiar esto otro, porque ya sabía yo que ellos no iban a querer, que era una batalla perdida. Y pues ellos me obligaron de alguna manera a que yo estudiara una carrera que yo no quería, para la cual yo no tenía vocación, que era la carrera de maestra. Y como yo traía con mis maestros muchas broncas, porque me habían tocado maestros malos, agresivos, burlones, pegalones, algún día les contaré anécdotas y relatos sobre mis maestros. ¿Cómo no me voy a acordar? Gente muy mala. Y pues yo no quería ser una maestra para no parecerme nunca jamás a los maestros que para mí habían sido muy malos, ¿no? Y bueno, también se me había acercado una familia muy mala, gente que me humilló, que me maltrató, que hizo leña del árbol caído, gente muy mala. Y como mi mamá y mi papá siempre me habían tenido con una niñez, una adolescencia muy bonita, mi mamá y mi papá habían sido grandes ejemplos, gente muy buena. Yo había sido una princesita que lo tenía todo. La vida había sido muy bonita, ¿no? Y de repente de un día para otro se hace de noche y ya no vuelve a ser nada bonito. Y te topas a tu alrededor con gente muy malvada, gente mala, 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 horrible. Pues no, yo decía, yo de este mundo no soy, yo me quiero ir. No volví a tener intento de suicidio durante un tiempecito. Y me acuerdo que mis hermanos me dijeron que me tenía que ir a inscribir a la escuela, a la normal. Y en la normal me dijeron que para inscribirme me necesitaban hacer un examen físico. Y me mandaron a un lugar que no estaba tan lejos de mi casa, era por la colonia donde yo vivía, una colonia muy grande de allá del DF. Y me mandaron a un centro de salud que estaba como a 40 minutos de mi casa caminando. Tenía yo que ir en ayunas porque me iban a sacar sangre, porque me iban a revisar la orina, me iban a hacer un examen físico completo que se le hacía a las personas que querían entrar a la normal, a esa escuela. Les estoy hablando de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Y pues en ese tiempo estábamos muy desorganizados. Bueno, mis hermanos mayores, había temporadas en las que mi abuelita nos daba de comer a mi hermanito y a mí. Había temporadas en las que nos daba de comer mi madrina, una madrina que yo tenía bien linda. O sea, mis hermanos le daban el gasto a mi madrina o a mi abuelita para que nos hicieran la comida a mi hermano y a mí. Y nos daban un dinerito que lo administraba mi hermano, que ese era para que compráramos pan y leche. Y nosotros siempre merendábamos y desayunábamos pan y leche y comíamos bien, comida sana, nutritiva con mi abuelita o con mi madrina. Pero también había temporadas en que, por ejemplo, mi abuelita pues ya no podía, estaba ya, al contrario, más mi abuelita necesitaba más que la cuidaran a ella, que nos cuidaran a nosotros, ¿no? Y mi madrina pues una época nos ayudó durante varios meses, pero luego lo dejó de hacer. Entonces mis hermanos nos compraban comida hecha y la ponían en el refrigerador para que nosotros la recalentáramos y nos la comiéramos. Pero yo no sabía hacer eso. De todo eso siempre se encargaban cuando vivía mi mamá o las muchachas de servicio. Yo no sabía de la cocina ni de nada de eso. Entonces a veces la comida se quedaba allí, se echaba a perder en el refrigerador. Y en otras ocasiones a mis hermanos se les iba la onda y nos quedábamos mi hermanito y yo sin comer. O sea, no, ya no me acuerdo. Es así como acordarme de una neblina ahí, ¿no? Pasábamos hambres también porque a una de mis hermanas se le metió la idea de que porque íbamos a necesitar dinero unos chamaquitos, ¿no?
y nada más nos daban lo justo para nuestros pasajes, para regresarnos de la escuela y para ir a la escuela. O sea, si a mí se me antojaba un jugo, un pan o algo, no me daban para eso. Bueno, muchas cosas que mis hermanos pues estaban jóvenes, estaban chavos, tenían sus maridos, sus familias, pues ellos no los culpo, ¿verdad? Porque pues ellos que iban a saber de criar chamacos, ¿no? Bueno, el caso es que ese día, yo creo que no sé cuántos días yo llevaba sin comer porque también me enfermé de anorexia, pero no de anorexia, esa que dicen que les da a las jovencitas por querer estar bonitas y delgaditas, sino porque no tenía hambre, no me daba hambre. Entonces no comía. A veces comía una manzana al día, un taco de mayonesa. A veces no comía, ya ni me acuerdo, pero llegué yo en ayunas a que me sacaran sangre. Yo le tenía un montón de miedo a las inyecciones y a las agujas, mucho, mucho miedo, pero era necesario que me sacaran sangre. Yo no sé si llevaba yo días sin comer, pero obviamente tuve que ir en ayunas ese día y me fui sola. Nadie me acompañó porque era muy tempranito y además no había nadie que me acompañara porque mi hermanito y yo vivíamos solos. Y pues me fui a que me sacaran sangre. Y pues llevaba yo una bolsita, pero en ese tiempo pues no se usaba llevar identificación o algo así. Imagínense, tenía yo 16 años. Y me acuerdo que era una cola muy larga de estudiantes, hombres y mujeres que querían inscribirse para esa generación, para ser maestros. Y pues una cola allí bien larga, bien larga. Creo que desde las 7 de la mañana como hasta las 9:30 de la mañana me tocó llegar a mí a que me sacaran, a que me revisara la doctora. Cuando la doctora me revisó se dio cuenta de mi problema de salud, de mi problema físico. Y pues como me vio que yo era una muchacha enferma, una muchacha con un problema de salud, desde allí la doctora me puso no apta, ustedes creen, pero yo no supe. No apta, o sea que yo no calificaba para entrar a ser maestra. Fíjense qué tarugada. A otra muchacha que tenía los pies planos, que también quería ser maestra, también la pusieron no apta. A otra muchacha que le faltaba este pedacito de dedo, nada más porque le faltaba este pedacito de dedo, le pusieron no apta. A otra muchacha que tenía los ojos desviados, le pusieron no apta. O sea, querían como perfección, yo no sé, pero ahorita les explico por qué. Y bueno, la maestra me revisó y me dijo, ¿sabías que tienes esta condición? Y le dije, sí, yo sé que tengo esa condición. Ah, bueno, y ya. Y luego la prueba de orina. Ya entregué la orina, yo no sé para qué la hacían. Me imagino que para que las muchachas no estuvieran embarazadas o no lo sé. ¿Para qué más iban a querer una prueba de orina? Porque en aquel tiempo, pues que de la droga y eso, pues no, la juventud éramos muy sanos. Yo no conocía nunca a nadie que se drogara. No se usaba en ese tiempo. Afortunadamente, si no a lo mejor allí hubiera caído yo, ¿verdad? Con las drogas. Muchas cosas que tengo que platicarles de los peligros de la juventud que hay para la juventud. Y bueno, llegué el momento en que me iban a sacar sangre, ¿no? Y pues había una cola bien larga, hasta que ya por fin me tocó. Y entré a un cuartito y ahí estaba como 3 enfermeras y pues estaba el que le sacaban sangre, al que le tomaban datos y el que se sentaba un ratito porque le acababan de sacar sangre. Y afuera del cuarto donde estaban sacando sangre había un chorro de gente parada y sentada en unas bancas largas, pero no había lugar para sentarse y un pasillo así en medio. Pues ya llego, me siento. Era un lugar muy grande, un centro de salubridad grande, de esos, de aquellas épocas, con ventanales y con pasillos, con muchos pisos, esos lugares muy grandes.
Y bueno, ya llegaron y me iban a sacar sangre. Yo no quise ver porque me daba mucho miedo, mucho miedo. Y le dije a la enfermera que me iba a sacar sangre, tengo mucho miedo, me va a doler. No, no te va a doler. Y, ay, bueno, sí me dolió, me sacó sangre. Ay, yo no quería verme. Me daba, yo era, ay, ver sangre, todo eso a mí me daba mucho. Era bien dramática. Miren, todas esas cosas se me quitaron con tantos descalabros de la vida, ¿verdad? Pero yo hacía, ¡ay, que me inyectaran, no! Que me sacaran sangre, no! Y pues ya me sacaron sangre, yo creo que me sacaron mucha, yo no sé. Pero a mí no me dijeron, siéntate aquí, ni nada. Me dijeron, ya te puedes ir. Tal día van a estar tus resultados, ¿no? Y pues ya me salí y me acuerdo que me empecé a sentir mareadilla. Y entonces me recargué en la pared. Yo busqué dónde sentarme. Yo sentía que me tenía que sentar. Pero no había. Las bancas estaban todas llenas de gente. Entonces me paré y me recargué en una pared. Así me recargué. Y volteé a la izquierda y ahí había tres muchachas que se me quedaban viendo así como que se estaban burlando de mí. Yo no sé por qué. Así como que se estaban riendo de mí, no sé. Entonces yo nada más así me acuerdo que las vi y que oí pi, hacía un zumbido así, pi,